Cenepol raza Bos taurus, que se adapta al trópico. La raza bovina Cenepol es una raza Bos taurus, con grandes características de adaptación a climas tropicales húmedos, sin la necesidad de llevar a cabo cruzamientos. Al realizar cruces con otra raza Bos taurus, se aumenta la producción lechera. Al realizar cruces con razas Indicus, se mejora la calidad de carne. La raza bovina Cenepol es un cruzamiento no programado, realizado en la isla de Santa Cruz, hace aproximadamente 90 años, entre la raza Enedama, originaria de Senegal, y la Red Poll, que es una raza Bos taurus, de origen británica. El Cenepol es 100% Bos taurus, y como tal tiene ventaja frente a las demás porque está adaptada al trópico bajo y húmedo. La raza Cenepol tiene la gran ventaja de vivir 100% en condiciones del trópico. Algo a resaltar es que las demás razas Bos taurus no pueden vivir en condiciones del trópico bajo húmedo. Por este motivo la raza Cenepol es una excelente alternativa para usar como raza pura o en cruzamientos. Se puede realizar cruces con Bos indicus como Bos taurus, porque la raza bovina Cenepol tiene la ventaja de poder utilizarse como raza complementaria. La raza Cenepol se puede utilizar en sistemas de pastoreo, sirviendo para monta natural, en cruzamientos con Bos indicus. Con CU tiene la ventaja que es una raza complementaria ya que aporta la eficiencia en reproducción, producción y precocidad del ganado Bos taurus. La selección de la raza Cenepol se ha realizado por la terneza de la carne, que es la característica organoléptica con mayor valoración por los consumidores, mucho más que el marmóreo o la grasa intramuscular. La raza Cenepol puede vivir y desarrollarse en una zona de pasturas rústicas, por lo que producción de carne puede ser a pasto 100%. Si el ganadero brinda a estos ejemplares suplementos, se puede acelerar el crecimiento. Los ejemplares de la raza Cenepol, por su constitución y selección natural, está hecha para producir carne a base de pasto. El tema de destete de los terneros de esta raza depende de la zona y el manejo animal. En términos generales, los machos están en pesos promedio de 180 a 190 kilos, en destetes de 6 a 7 meses. Las hembras pueden estar alrededor de los 10 a 15 kilos por debajo. Las hembras de esta raza presentan buena habilidad materna y producción de leche suficiente, lo que se demuestra con el peso al destete de los terneros. Esa onda la aporta la raza bovina Red Poll, la raza Taurus británica más lechera, que, sin ser animales, completamente doble propósito, porque se enfocaron más a carne, alcanzan el 40% del peso vivo de las madres, lo que demuestra buena habilidad de la hembra. Algo a resaltar en el mejoramiento genético es que con biotecnología no se hace mejoramiento genético en sí. Ese es un error popularizado en el mundo ganadero. El mejoramiento genético de la raza bovina Cenepol se respalda en dos situaciones importantes. A nivel mundial, la SCBA trabaja en evaluaciones genéticas, haciendo mediciones y evaluaciones de características de crecimiento y reproducción en todos sus animales. Esos datos obtenidos en todo el mundo, lo cual es importante por la diversidad de datos, son corridos por una empresa en Estados Unidos, que es la más grande en evaluación genética de la raza bovina Angus, y hace la de Cenepol. La importancia de esa evaluación es que permite el análisis y la selección de animales cruzados con cualquier tipo de raza. Es un programa único de la raza Cenepol y está a nivel mundial, con resultados muy positivos. Los pesos que alcanzan los ejemplares de la raza Cenepol dependen de la nutrición y genética. Eso varía según la región donde se desarrolle, pero es una raza bovina tipo maternal de talla media. Las vacas adultas alcanzan los 400 kilos en promedio a los 3 años de edad. En segundo parto, los toros están entre los 600 y 700 kilos. La adaptación a los climas del trópico la han hecho resistente a varias enfermedades. Es una raza resistente a enfermedades propias de los climas tropicales, sobre todo una cuestión importante, que es el enemigo más grande del trópico, como la garrapata. Es tolerante por eso a la anaplasmosis, porque con el pelo casi acero que tiene las garrapatas, no tienen de dónde poder adherirse. La poca influencia de la mosca se da gracias al color marrón del Cenepol. Generalmente esto no sucede con los animales de tono oscuro. Si se observan los animales del trópico, como un venado, se ve que son de color marrón, porque se han adaptado. Podemos concluir que la raza Cenepol
es muy importante, bien sea pura o utilizada en cruzamientos, lo que le permitirá a los ganaderos contar carne de calidad exportable y para el consumo interno, de buena calidad debido a su terneza, ante la selección y precocidad, en engorde de los animales.